Bienvenidos una vez más acá en nuestro encuentro, precisamente con un hombre que además de ser un gran tebaidense, es homónimo de presidente. Un hombre que se ha tejido desde las líneas periodísticas, comunitarias, alternativas, pero también como gestor cultural en muchos escenarios. Le damos la bienvenida a Guillermo Valencia. Qué gusto estar acá contigo. Muchas gracias, señor secretario de Cultura. Es un gusto también estar aquí con usted. Bueno, Guillermo, yo quiero que empieces a contarnos un poco cómo este hombre tebaidense del Edén tropical del departamento del Quindío decidió emprender su vida profesional y también de cierta manera con convicción política hacia el escenario periodístico y hacia el escenario de comunicaciones. ¿Cómo fue ese trasegar? Bueno, primero que todo, debo decirle que yo nací en La Tebaida y allí pues viví hasta los 25 años. A los 25 años me trasladé a los Estados Unidos. Estados Unidos, exacto. Allá viví 45 años más o menos viví. Nada más. No más. Y pues allí yo traía la vena pues de ser un psicólogo, un sociólogo. Y pues me dieron la oportunidad de validar mi bachillerato allá en los Estados Unidos, lo cual permitió que yo pudiera ingresar a la universidad. Pero eso fue muchos años. Es decir, cuando yo ya tenía 50 años de edad, yo Empiezas el proceso periodístico. No, entré a la universidad. El proceso periodístico lo inicié más o menos cuando yo llevaba alrededor de 18 años en los Estados Unidos, en un pueblo que se llama Plainfield. Ahí fundamos un periódico que se llamaba, pero ya no existe, Nosotros. Y pues yo lo combinaba con otros trabajos, ¿no? Porque no podía vivir solamente de eso, porque Claro. el problema en los Estados Unidos con los periódicos hispanos es que no tienen mucho potencial económico. Ok. ¿No? Debido a que pues la infraestructura no lo permite. Entonces ahí pues estuve con estos amigos fundando ese periódico. Luego pasé a una ciudad que se llama Elizabeth, y ahí en ese Elizabeth fundamos un periódico con un argentino que se llama El Colombiano. Ese periódico todavía existe, tiene más de 40 y pico años de estar en circulación. Y otro periódico que fundé también con un cubano en Miami, que se llamaba El Hispano. Ese también ya se acabó. Sí, prácticamente se acabaron todos porque, como te digo, el potencial económico para el hispano en cuestión periodística es un poquito duro, ¿no? Es un poquito, pues hay que tener un capital bueno para poder competir con otros como los cubanos, los argentinos, que tienen mayor... Y además contar que no es lo mismo emprender hoy, siglo XXI, con medios Correcto. comunitarios, medios de comunicación, redes sociales, que haberlo hecho hace Claro, 30 años, donde además la colonia hispana, si bien empezaba a ser mayoritaria, a generar unas nuevas oportunidades, pues todavía no tenía la incidencia que hoy vienen teniendo, donde ya han puesto mayors, alcaldes, senadores e incluso gobernadores Sí, de algunos estados. hay una potencia más, un potencial humano más fuerte para uno poder emprender tiene más capacidades, más fuerza, ¿no? Bueno, y en ese fundar estos periódicos, El Colombiano, El Hispano, Nosotros, te fuiste encontrando con una parte de ti que no habías contemplado en un primer momento como psicólogo, sociólogo, como antropólogo. ¿Cómo empezaste a descubrir ese mundo de la información, de buscar la fuente, de ser lo más ceñido a la realidad? ¿Cómo fue ese campo? Bueno, precisamente porque pues con la fundación de estos periódicos pues me despertó más el ánimo de estudiar, ¿no? Esa carrera. Pero debido a que pues allá la situación no lo permite porque o trabaja o se muere de hambre, como dice el cuento, ¿no? Entonces, Ahí sí es trabajar, trabajar y trabajar. exactamente como dijo el señor expresidente. Entonces, en ese lapso de tiempos invertidos en el periodismo, pues tuve la ocasión de validar mi bachillerato y por ende entrar a la universidad. Una universidad, porque primero que todo yo viví 25 años en Plainfield, New Jersey.
y 20 años en la Florida, en un pueblo que se llama Fort Myers. Ahí en Fort Myers hay una universidad que se llama Hayes. En esa universidad yo estudié una carrera que llama Estudios Interdisciplinarios, que es lo que me permite a mí expandirme en muchos campos, ¿no? Políticos, sociales, económicos, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y con énfasis en sociología. Brillante. Entonces ahí me dio la oportunidad a mí de prácticamente terminar mi carrera, que es lo que hoy en día, pues ya, como dicen ustedes aquí, jubilado, yo ya prácticamente lo que lo hago es por no tener otra cosa más que hacer. Por convicción. Por convicción y por pasatiempo, muchas cosas. Entonces, hoy en día en mi pueblo, pues ya tengo ahí una revista que lleva 15 años circulando en el pueblo. A eso vamos. Sí. Y cuéntanos entonces, ya decides, terminas, digamos, esa vida laboral prolífica en Estados Unidos, haciendo espacios donde no los había, desde diferentes entornos, y te devuelves para la tierra natal. Sí, claro, después de haber cumplido ese ciclo, pero me gustaría mucho añadirle algo, no por cuestiones de egolatría ni nada, sino porque pues en realidad sucedió así. En Plainfield, New Jersey, vivíamos conmigo 110 tebaiden,ses, ¿no? Y un día cualquiera pues nos nació la idea de crear una organización que pudiera servirle al pueblo. Y se fundó la organización llamada Hijos de la Tebaida USA. Es que New Jersey además tiene una colonia de quindianos importante, Sí, en Plainfield, en Morristown, que están los montenegrinos, en Dover. Es un tema bien interesante, ¿no? Bien interesante. Fundaron la asociación, pero cuando eso estábamos hablando que tú llevabas 30, 40 años en Estados Unidos. Más o menos tenía alrededor de 20 años cuando fundamos la organización, que nació no paralela, pero casi simultáneamente con los, esto se llamaba Montenegro Internacional, o International de Montenegro, fundado también por Carlos Alberto Parra en el pueblo de Morristown. Cuando fundamos la de nosotros ahí en Plainfield, hicimos una gran labor para nuestro pueblo. Desde luego, desde luego. Desde muchos años empezamos a colaborar con el pueblo, hicimos unas grandes aportaciones para la vida, para la Cruz Roja, para la Defensa Civil, para el hospital, para el albergue infantil, y el más importante de todos, dentro de todos esos importantes, está la donación de una máquina extinguidora de incendios que le donamos al Cuerpo de Bomberos. Bellísimo. Imagínense ese trabajo altruista y de cierta manera ciudadano, participativo, que además al cambio de las monedas permitía inyectar ciertos recursos que de otra manera hubieran sido muy difíciles de tener. Exacto. O sea, te vas, trabajas, pero siempre allá en el corazón llevando a la Tebaida y al Quindío. Sí, porque es que, pues lo digo de una forma muy, como dice un amigo mío, modestia aparte, como descendiente de un fundador del pueblo, ya vamos para allá. Me tocaba moralmente aportar un granito de arena a mi pueblo, ¿sí? Entonces, esa vena yo la traigo desde que nací prácticamente, de colaborar, no solamente con el pueblo, sino con la gente también. Guillermo, y ahí cuéntanos, porque en la historia, en los anaqueles del departamento nos hemos concentrado mucho, desde luego valiosa y válidamente, en la familia Arango Cano, donde Luis, en su momento dueño de gran parte de los predios de lo que hoy es el municipio de La Tebaida, que además llevaba el nombre como tal, pues desde luego tú, digamos, esa idea fundadora de tener una población en torno a ello, pero no fue el único y solo no podía tampoco fundar un corregimiento que después iba a ser municipio. Esto fue acompañado por una junta. En esa junta había otros personajes muy interesantes, muy importantes, y entre ellos está tu abuelo. Correcto. Cuéntanos un poco más. Bueno, hay que empezar diciendo que don Luis Arango Cano era una persona de una visión tremendamente amplia. Y esto se los digo y lo narro por lo que se llama tradición oral. O sea, mi abuelo, cuando yo tenía 10 años, una vez en el comedor, él me contó esa historia, ¿no?
y en esa misma forma que él me la contó, yo la he contado. Don Luis Arango don Luis Arango Cardona, perdón, era un hombre de una visión grande, inmensamente grande. Y cierto día, según mi abuelo, él en su hacienda, allá en la carrera quinta con calle 11, que yo soy donde está una escuela, se llama Pedacito de Cielo, ahí era la casona de la hacienda. La hacienda era un territorio inmensamente grande, digo yo, porque eso tenía más de 1 kilómetro a la redonda de sembrado de café. Y don Luis, un día cualquiera, pues según mi abuelo, él propuso a todos los... Porque hay que entender una cosa, la Tebaida en esa época de la hacienda, venía mucha gente del Tolima, de Santander, del Cauca, de muchas partes a recolectar el café. De acuerdo. Y pues eran más o menos, yo calculo que eran por ahí unas 300 personas que llegaban al pueblo no, a la hacienda, procedentes de esos lugares, a coger el café. Habían una especie de campamentos donde ellos dormían, ¿no? Mi abuelo viene de Corinto, Cauca, perdón, de Toribío, Cauca. Maravilloso. Él vino trasegando y llegó a Tebaida y pues entró a trabajar también en la hacienda de don Luis. Ese día que don Luis propuso la creación de un pueblo, yo siempre lo digo, si en una carrera de bicicletas llegan 6 personajes, pero uno llega primero que los otros 5, de todas maneras los 5 que llegan detrás del campeón hacen parte de la meta, no hacen parte de ganar, ¿sí? O sea, son 6 ganadores. Pues en esa misma forma digo yo que estos señores que primeramente se comprometieron con don Luis Arango a comprar el terreno para hacer el municipio, pues hombre, hacen parte de la fundación. Pero muchas veces yo, para no controvertir mucho esto, pues he dicho, bueno, pues digamos que pobladores y ya, se acabó el problema. Pero en realidad, si justicieramente miramos, estos 5 señores que estuvieron al lado de don Luis Arango Cardona, fueron los fundadores del pueblo o cofundadores del pueblo. Y que hay un tema muy importante. El liderazgo iniciativo es desde luego el que promueve un proyecto en conjunto, pero para ello debe tener validadores que secunden la idea y que permitan en manos otras poder tejer esa iniciativa. De lo contrario, pues se queda en eso, en una iniciativa. Correcto. Y no se logra plasmar en la realidad. Sí, señor. Y ahí entonces tu abuelo decide comprar una parte de ese terreno para tener la legitimidad de poder ser poblador y fundador de lo que iba a ser el hoy municipio de La Tebaida. Correcto, entonces en ese momento, pues dentro de ese conglomerado de recolectores de café, aparecen 5 personas alzando la mano. Bueno, yo quiero comprar lote, yo quiero comprar lote. Entre ellas estaba una señora que llamaba doña Mercedes Gaviria, don Crispiniano Acevedo, don Roberto Londoño, mi abuelo y don Rubén Zúñiga, ¿no? 5 personajes que acompañaron en ese momento a don Luis Arango a fundar el pueblo. Cuando él ya señala el lugar donde van a hacer las primeras casas, pues ellos cada uno construyó su casa, a excepción de 2 personajes. Don Crispiniano Acevedo construyó su casa una cuadra después de la plaza que hoy en día es el Parque Simón Bolívar. Y don Rubén Zúñiga compró un pedazo fuera del área, que es como una especie de finquita, ¿no? Allí él vivió, pero de todas maneras hizo parte de la fundación de La Tebaida. Entonces las primeras casas que se fundaron en esa área llamada Plaza Vieja, fue mi abuelo, que hizo su casa en la carrera quinta con calle 12 y 13, don Roberto Londoño, que la hizo en la calle 13 con carrera quinta, y doña Mercedes Gaviria, que hizo su casa en la carrera sexta con calle 13. Ahí doña Mercedes hizo su casita. Esta señora fue la que se encargó de alimentar a todos esos trabajadores en esa época. Entonces, La Tebaida, el primer nombre que tuvo fue Plaza Nueva, Plaza Vieja, ¿no? A ese lugarcito. Y luego ya con el tiempo cambió a Plaza del Tiempo, que no entiendo por qué le pusieron Plaza del Tiempo, no he podido averiguar bien por qué, ni le pregunté a mi abuelo por qué. Hoy en día pues se llama Parque de Simón Bolívar, ¿no? Lo más importante de esto es que yo siempre he abogado porque esto siga siendo la historia de mi pueblo, porque la realidad es la verdad. Algunos personajes ahí han tratado de cambiarle la historia o de borrar los nombres de estos señores que participaron en la fundación,
adicionando otros nombres de unas personas que no tienen nada que ver con la fundación. Pero pues como te digo, yo personalmente hago énfasis en esto porque esa es la verdadera historia contada por mi abuelo. Lo que planteas es realmente trascendente si queremos recuperar la memoria, porque el pasado por lo general se suele tejer desde ópticas de intereses particulares, sin Correcto. decir que son buenos o malos. Pero cuando uno encuentra la memoria directamente en los implicados de haberla tejido, como lo dice él, incluso desde la narrativa oral, uno empezar a recabar por encima del archivo, que si bien el archivo es un documento en principio objetivo, en todo caso la memoria y la narrativa oral también es una información de vital importancia. Mi estimado Guillermo, hoy estamos construyendo un proceso de identidad cultural para el departamento del Quindío, un departamento que tiene escasos 59 años recién cumplidos de vida político-administrativa. ¿Qué podemos decirle a esa generación que sí nació y que está creciendo y desarrollando su vida profesional dentro del departamento y que espera y aspira desarrollar también su vida familiar dentro del departamento, entregarle hijos a esta pequeña patria chica? ¿Qué le podemos decir a pesar de esos informes complejos con altas tasas en renglones no tan buenos de lo social, de lo político, de lo económico? ¿Qué mensaje le damos a ellos, usted como nieto de un fundador del municipio de La Tebaida? Bueno, primeramente me gustaría mucho decirle que igual que a los otros municipios del Quindío, que entre otras cosas pues son los municipios más hermosos que tenemos, Pijao, Génova, Córdoba, Buenavista, Quimbaya, Montenegro, Circasia, Finlandia, La Tebaida, Calarcá, todos estos municipios han aportado su granito de arena con personajes que han sido importantes dentro de la cultura y la política del departamento, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, tenemos el gusto de nombrar a muchos, y digo muchos porque más de 5 o 6 personajes han sido protagonistas de eventos políticos, eventos culturales, eventos comerciales y que han puesto el nombre de La Tebaida muy en alto. Entonces, nosotros estamos procurando que en nuestro pueblo estos jóvenes de hoy en día entiendan cómo ha sido el desarrollo de nuestro pueblo y nosotros estamos prestos a informarles a ellos y también a guiarlos de cómo es que debemos de seguir funcionando para que el pueblo coja más auge, el departamento también, porque le digo una de las cosas, si hay un departamento más acogedor en Colombia se llama el Quindío. De acuerdo. Es un departamento donde vienen miles de turistas. Y el más pequeño del continente colombiano. Quiero decirles que gracias a la narrativa oral y a la memoria que subyace en personas como Guillermo Valencia, seguiremos diciendo con total responsabilidad y vehemencia que en el Quindío sí hay cultura. Gobierno del Quindío.